Ellos siempre han estado aquí, en diferentes tiempos, con diferentes nombres, y solo se aparecen a los elegidos que cambiarán el rumbo de la humanidad. Lo que estás a punto de escuchar no pertenece al terreno cómodo de la historia oficial, ni al refugio fácil de la incredulidad. En la ciudad de Huaraz, en Perú, donde el cielo parece inclinarse sobre la tierra y el silencio guarda secretos antiguos, surgió la historia de un hombre que desafió la lógica, la medicina y hasta la propia fe. Donato Cervantes no fue sacerdote, científico ni profeta. Fue un hombre común cuya vida quedó marcada por encuentros, curaciones imposibles y testimonios que aún hoy estremecen a quienes los conocen. Cervantes nació el 7 de agosto de 1943 en Chancayán, cerca de Huaraz, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. La altura allí no solo corta el aliento, también cambia la forma en que el silencio se siente. Las montañas parecen observar. El viento no pasa, murmura. Quienes crecieron en la sierra saben que la noche tiene otra densidad, otra presencia, como si el cielo estuviera demasiado cerca de la tierra. Donato creció en ese paisaje áspero, trabajando desde niño. No tuvo estudios formales porque la vida no se lo permitió. Primero fue obrero, luego mecánico, después chofer. Su mundo era concreto, grasa de motores, caminos largos, frío cortante y jornadas pesadas. No era un hombre de fantasías, era un hombre hecho de trabajo. Por eso, cuando años después su nombre empezó a circular como el de un hombre tocado por fuerzas superiores, la historia resultó aún más perturbadora. No se trataba de un predicador ni de un místico, sino de un hombre común, de un padre de familia, esposo de Victoria Alvarado y padre de 5 hijos, cuya vida parecía destinada a transcurrir en el anonimato de la sierra peruana. El primer quiebre ocurrió entre 1975 y 1976 en la carretera de Pativilca a Huaraz, cuando trabajaba como chofer para una empresa. Aquella noche, mientras regresaba al campamento en una camioneta roja, la oscuridad de la ruta era absoluta, rota únicamente por las luces del vehículo y el perfil inmenso de la montaña. Fue entonces cuando apareció la luz. Donato siempre la describió como algo distinto a cualquier faro o vehículo conocido. Una claridad intensa, concentrada, casi viva, que lo obligó a detenerse y descender para intentar comprender qué estaba viendo. Lo siguiente es el inicio del misterio que marcaría toda su vida. Según su testimonio, la luz lo elevó aproximadamente 20 metros sobre el suelo, suspendiéndolo en el aire en medio de la noche andina. La escena parece salida de un documental prohibido. Un hombre flotando entre la oscuridad y una luminiscencia imposible. Pero el episodio no terminó en contemplación. Un camión pasó por la zona y, según relató Donato, aquello que lo sostenía lo soltó abruptamente. Su cuerpo cayó sobre piedras, tierra endurecida y matorrales, fracturándose en múltiples partes. Quedó casi moribundo. La pareja que iba en el camión lo auxilió, llevándolo al campamento, donde fue atendido en estado crítico por personal médico del tópico. Esa noche, mientras yacía en la camilla entre dolor, fiebre y semiconciencia, comenzó la parte más inquietante del caso. Donato afirmó que 2 seres aparecieron. No entraron por la puerta. No los escuchó venir. Simplemente estaban allí. Lo llamaron por su nombre. Le dijeron que la caída había sido culpa de ellos, que no debieron haberlo soltado, que habían llegado para reparar el daño. Y le dijeron algo más perturbador, que siempre lo habían estado buscando. Sobre la camilla, Donato sintió un calor intenso, como si algo recorriera su cuerpo desde adentro. No era el calor de la fiebre, era otra cosa, una energía concentrada, un zumbido profundo, un peso extraño sobre el pecho y los huesos. A la mañana siguiente despertó sano. Según el relato que años después se difundió ampliamente, el personal médico quedó sorprendido al encontrar a un hombre recuperado de una caída que había puesto en peligro su vida.
Ese episodio fue el inicio de todo, pero aún parecía una experiencia aislada, una historia de carretera, una anécdota inexplicable que pudo haber quedado enterrada en la memoria de unos pocos testigos. Lo que vino años después transformaría esa historia en un caso extraordinario para todo el país. El 8 de junio de 1983, a la 1:30 de la madrugada, Donato sufrió el accidente que convertiría su nombre en leyenda. Había estado compartiendo bebidas con amigos. Al regresar a casa, resbaló y cayó contra una puerta de vidrio. El impacto fue devastador. El antebrazo a la altura de la muñeca derecha quedó severamente lesionado. Al intentar incorporarse, volvió a cortarse con el vidrio, profundizando la herida hasta comprometer músculos, tendones, venas y parte de la muñeca. Fue llevado de inmediato al hospital de Huaraz, donde los recursos eran limitados y la gravedad del daño obligó a los médicos a contemplar la amputación como única salida viable. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la gravedad de la herida, Donato repetía una frase que desconcertaba a todos. Decía que no serían los médicos quienes lo curarían, sino sus amigos. Esa palabra se convertiría en una constante en toda la historia. Para él, aquellos seres que lo habían levantado años antes volverían a intervenir. El médico pidió a la familia que recuperara los tendones y fragmentos de tejido mientras evaluaba la situación, pero finalmente indicó que debía amputarse parte de la extremidad. Donato se negó de manera tajante. Regresó a casa bajo responsabilidad de la familia y de su esposa, convencido de que la cura vendría del cielo y no de la medicina. Los días pasaron y la situación empeoró. La piel comenzó a oscurecerse. Luego vino la infección. Después la gangrena. El brazo empezó a necrosarse. Los vecinos recuerdan el olor. Era un olor penetrante, pesado, imposible de ignorar. La carne estaba muriendo. Familiares, amigos y conocidos insistían en llevarlo nuevamente al hospital, incluso trasladarlo a Lima, donde habría mayores posibilidades de intervención. En el trabajo intentaron gestionar su envío a la capital. Sin embargo, Donato seguía negándose. Seguía diciendo que sus amigos del cielo vendrían. Cada noche se sentaba sobre una roca fuera de su casa y miraba el cielo durante largos periodos. No hablaba, solo observaba, como si esperara una señal, como si supiera que alguien estaba escuchando. Pasaron semanas, luego meses. La situación se volvió crítica. En el trabajo ya lo consideraban un caso perdido. Su entorno empezó a llamarlo loco, obsesionado, incapaz de aceptar la realidad. Algunos pensaban que el dolor y la fiebre habían afectado su mente. Otros creían que la desesperación lo había arrastrado a una fe irracional, pero Donato no cedió. Poco antes del cumpleaños de su esposa, ocurrió algo que transformó la historia. Visitó a un periodista y le pidió que fotografiara su brazo necrosado. Le dijo algo que el hombre recordaría durante años, que regresaría con el brazo sano. El periodista, escéptico y visiblemente incómodo por el olor que desprendía la herida, accedió a tomar una sola fotografía. Esa imagen se convertiría después en una de las piezas más citadas del caso. La noche anterior al cumpleaños de Victoria, Donato afirmó recibir un mensaje telepático. Los seres le dijeron que ya estaban allí, que fuera a su encuentro. Era 5 de octubre. Se despidió de su esposa y salió de casa rumbo al norte. Le prometió que volvería pronto para celebrar. Victoria, preocupada y pensando que se iba a buscar ayuda al fin, pidió a uno de sus hijos que lo siguiera, pero el muchacho terminó perdiéndole el rastro entre los caminos. Esa noche nadie supo dónde estuvo. La mañana siguiente regresó. Su esposa fue la primera en verlo llegar. Donato entró a la casa pidiendo agua. Llevaba el brazo cubierto con un abrigo de cuero. Victoria le pidió que fuera a la cocina para darle sandía y aplacar su sed. Fue allí que su hija lo vio de cerca y al fijarse en el brazo de su padre comenzó a gritar. Victoria corrió pensando que habían amputado el brazo, pero cuando Donato retiró la cobertura, todos quedaron inmóviles. Movía la mano. El brazo ya no estaba necrosado, no había tejido muerto, no había olor. No había señales de la degradación que hasta el día anterior parecía irreversible. Los vecinos comenzaron a llegar al escuchar el alboroto.
La noticia se extendió por Huaraz con velocidad brutal. El brazo había sido restaurado. Donato contó lo ocurrido con la calma de quien narra algo que considera inevitable. Dijo que había subido a un cerro cercano a las aguas termales de Chancos, obedeciendo la llamada mental que había recibido. Allí se desnudó por indicación de los seres y fue elevado. Mientras ocurría la sanación, escuchó un sonido constante, metálico, casi mecánico, como una vibración profunda. La descripción que dio es una de las partes más extraordinarias del relato. Sentía que le estaban reconstruyendo el brazo capa por capa, como si una inteligencia invisible estuviera imprimiendo nuevamente músculos, venas y tejido, en un proceso que hoy algunos comparan con una especie de regeneración avanzada o impresión biológica. Cuando terminó, ya no tenía el brazo destruido, tenía un brazo funcional. Donato describe que mientras era curado, estos seres le concedieron el deseo de conocer a su padre, revelándole su rostro en imágenes mentales. Sin embargo, este suceso adquiere una dimensión aún más profunda cuando Donato comienza a hablar de Jesús. Según su testimonio, los hermanos celestes, como él los llamaba, le revelaron que Dios y Jesús existían, pero añadieron una idea que reconfigura toda la interpretación religiosa del caso. Jesús también habría sido un elegido, un contactado a través del tiempo. Aquí el relato deja de ser solo un fenómeno paranormal y entra en un terreno filosófico y teológico mucho más poderoso. No plantea una oposición entre religión y contacto, sino una continuidad. Bajo esta lectura, los ángeles descritos en las religiones antiguas y los seres celestiales que contactaron a Donato serían manifestaciones de la misma presencia, interpretadas según el lenguaje y el contexto de cada época. En el pasado se les llamó ángeles, en el siglo XXI, hermanos celestes. La esencia del mensaje, según Donato, seguía siendo la misma: luz, amor, paz y conciencia. Este paralelismo con Jesús es una de las partes más provocadoras de la historia, porque coloca a Donato dentro de la tradición de los elegidos, hombres sencillos, sin poder, escogidos para transmitir mensajes que alteran la percepción de la realidad. Los hermanos de la galaxia celeste son descritos como seres altos, sumamente delgados, de textura gris translúcida, con apariencia líquida y una energía tan intensa que el cuerpo humano no estaba preparado para soportar su cercanía. No caminaban, flotaban. Durante los días siguientes, la mano de Donato permaneció cubierta por un guante de lana. Según su familia, la piel tenía un tono blanquecino distinto al resto del cuerpo y presentaba marcas azuladas que parecían emitir una luminosidad tenue. A partir de ese momento, el caso dejó de ser privado. La prensa local y nacional llegó a su casa. El periodista que había fotografiado el brazo necrosado fue uno de los más interesados en verificar lo ocurrido. Fotografías, diagnósticos y entrevistas empezaron a circular, elevando la figura de Donato al nivel de fenómeno nacional. Comenzaron a surgir testimonios sobre fallas eléctricas cuando Donato era entrevistado, grabadoras que se apagaban, equipos de radio que dejaban de funcionar. Regalos en años posteriores que tengan que ver con radios, baterías, celulares o accesorios de energía portátil no duraban en sus manos, a raíz de que su mano irradiaba esta energía que los desgastaba. El relato se volvió aún más extraordinario cuando comenzaron a circular historias sobre la fuerza de ese brazo. Podía cargar motores de automóvil con aparente facilidad. Objetos pesados que requerían varias personas eran levantados por él solo. Pero lo más inquietante no era la fuerza, era la gente que empezó a llegar. Vecinos primero, luego personas de otras ciudades. Todos buscaban ser curados por la mano de Donato. Su familia aseguró que mientras más sanaba a otros, más se desgastaba él, como si algo de su propia energía se consumiera en cada contacto. En medio de todo eso apareció la llamada piedra sagrada, una pequeña pieza de forma piramidal irregular que, según los testimonios, permanecía suspendida dentro de un cubo de vidrio sellado, como si flotara. Científicos que la examinaron no encontraron similitudes claras con materiales comunes, según el relato familiar. Permaneció con Donato pocas semanas antes de desintegrarse.
Ese detalle atrajo aún más atención. Personas desconocidas comenzaron a buscarlo. Entre ellos, un hombre elegante llegó supuestamente desde India, preguntando por la piedra, alegando que aquella había estado anteriormente con su familia. Donato le confirmó que la piedra ya no estaba entre ellos. Tiempo después, un vehículo negro apareció frente a su casa en un camino de barro, donde resultaba casi imposible mantener un automóvil limpio. Dos sujetos descendieron y preguntaron insistentemente por el objeto. La familia siempre sostuvo que el vehículo estaba impecable, como si no hubiera recorrido trocha alguna. Los hijos de Donato describen a esos hombres como lo que hoy conocemos, los hombres de negro. En 1989, ocurrió uno de los episodios que más marcó a sus propios hijos. Un día, se encontraban pasteando los animales de la granja familiar cuando un camión atravesó la vía cercana levantando polvo y ruido. En medio del caos, unos pollos fueron aplastados. Sus pequeños cuerpos quedaron destrozados sobre la tierra, con los órganos expuestos y sin ningún signo de vida. El miedo no fue solo por la escena, sino por la reacción que imaginaban de su madre. Aterrados por el castigo, los niños corrieron hacia Donato llevando entre sus manos a las aves muertas, casi como si llevaran una prueba irrefutable de la desgracia. Fue entonces cuando, según relatan, ocurrió algo que nunca pudieron olvidar. Donato tomó uno por uno aquellos cuerpos diminutos entre sus manos, los sostuvo con una calma desconcertante, acercó el rostro, les dio aliento y luego los sacudió suavemente. Lo que vino después quedó grabado como uno de los recuerdos más extraordinarios de la familia. Los pollitos comenzaron a moverse de nuevo, a reaccionar, a incorporarse como si la muerte hubiera sido interrumpida por algo invisible. No fue un caso aislado. Sus hijos aseguran que hubo otros episodios de reanimación de animales, escenas que con el tiempo consolidaron la percepción de que Donato no era un hombre común. Dentro de casa, la familia también hablaba de otros fenómenos inquietantes, objetos que se desplazaban sin explicación aparente, cosas que parecían moverse a su alrededor y momentos en los que Donato aparecía en distintos lugares con una rapidez imposible, como si pudiera trasladarse de un punto a otro, desafiando la lógica del espacio. Donato apenas sabía leer y escribir, y a pesar de su condición de analfabeto, afirmaba recibir mensajes de forma telepática por parte de estos seres, no como pensamientos confusos, sino como indicaciones precisas, casi imposibles de ignorar. Las señales llegaban siempre vinculadas a puntos específicos del territorio cercanos a Huaraz, cerros, quebradas y parajes aislados, a los que debía dirigirse con exactitud milimétrica. Era como si una voz interna le entregara coordenadas exactas, una especie de mapa invisible instalado en su mente. Donato llamaba a esos lugares las antenas, porque allí la comunicación se volvía más intensa. Lo más perturbador era que la voz que escuchaba tenía el tono de su propio padre, como si la guía viniera desde una memoria profunda o desde algo que conocía perfectamente cómo llegar a él. Con el tiempo, comenzó a escribir los mensajes que recibía, textos dirigidos al mundo, para asombro de su entorno, que no podía comprender cómo alguien con tan poca formación podía plasmar ideas de esa magnitud. A esos escritos se les comenzó a conocer como el eco celestial. Donato estaba convencido de que había sido elegido para transmitir un mensaje superior a la humanidad, y esa misión terminó transformando su vida por completo, alejándolo poco a poco de su familia, de su rutina y del hombre que había sido antes. La historia tomó un nuevo giro, un 14 de marzo de 2008. Mientras trabajaba con una amoladora circular, el disco golpeó violentamente un clavo oculto en la madera y cambió de dirección, cercenándole 3 dedos de la mano derecha. Donato documentó inmediatamente la lesión con fotografías antes de acudir al hospital. Un mes después, recibió, según su testimonio, un nuevo llamado. Esta vez, el destino era Chiclayo, un puerto al norte del país. Allí ingresó al mar, siguiendo instrucciones mentales precisas. Donato relató que fue recibido por seres luminiscentes, semejantes a mantarrayas de luz, que lo condujeron hacia una estructura bajo el agua, como una ciudad sumergida. Dentro de ese lugar, los hermanos celestiales realizaron otra sanación, esta vez gradual.
Por eso, al salir, fue directamente a un estudio fotográfico y comenzó a registrar imágenes por horas del proceso. Según el relato difundido por su familia, los dedos se regeneraron de manera extraordinaria durante ese mismo día. Donato pensó que esto le sucedió porque su camino espiritual se desvió en cierto momento. La familia insistió durante años en que Donato no solo había sido contactado por ellos, sostenían que convivieron con alguien transformado por ellos. Esa afirmación es la parte más perturbadora de todo el caso, porque no presenta a Donato como un simple testigo, sino como un intermediario, un hombre escogido, un campesino, un chofer, un hombre sin estudios, un padre, un herido. Donato murió el 28 de agosto de 2013 tras sufrir 3 infartos. Su familia encontró en su habitación un calendario marcado exactamente con la fecha de su muerte, como si lo hubiera sabido. Como si el eco de aquel primer encuentro en la carretera nunca se hubiera apagado. Con el paso de los años, amigos y familiares llevaron la historia de Donato Cervantes a distintas partes del mundo como un mensaje de amor, fe y misterio, difundido en plataformas, entrevistas y redes sociales, siendo uno de sus principales portavoces su hijo John Cervantes. Entre los testimonios más impactantes destaca la anécdota de un ingeniero mucho mayor que Donato, que viajaba con él años posteriores a su accidente del brazo en la ruta Huaraz-Chacas. En pleno trayecto, él cuenta que el vehículo se quedó sin gasolina y la batería estaba desconectada. El dial marcaba 0. Sin embargo, el automóvil seguía avanzando. El ingeniero, completamente desconcertado, observaba incrédulo cómo el carro continuaba su marcha, como impulsado por una fuerza que no lograba comprender, mientras Donato permanecía sereno. Cuando el hombre expresó su temor de que ambos morirían en el camino, Donato le respondió con absoluta seguridad que no ocurriría, y añadió algo que años después cobraría un peso estremecedor. Le dijo que viviría más tiempo que él y que asistiría a su funeral. Lo que en aquel momento quedó entre risas y bromas, terminó transformándose en uno de los testimonios más inquietantes cuando, tiempo después, ese mismo ingeniero estuvo presente en su funeral. El webmaster de su página también aseguró haber visto 2 seres humanoides de más de 2 metros de altura, de cabeza ovoide y textura casi líquida, levitando en una oficina en Lima mientras trabajaba en el sitio dedicado al caso, posterior a su muerte. En su mausoleo quedó grabada una frase que resume toda la historia: el eco celestial. Y eso es exactamente lo que fue Donato. No un mito, no una superstición, sino un eco. Una resonancia de algo que la historia oficial sigue sin atreverse a mirar de frente. Porque si su caso fue real, entonces la línea entre milagro, ciencia y divinidad jamás estuvo separada. Más allá de si alguien interpreta su historia como fenómeno extraterrestre, experiencia religiosa o milagro, Donato encarna una pregunta que atraviesa la historia humana. ¿Y si los mensajes sagrados siempre han llegado a través de elegidos? Desde Jesús hasta Donato, desde profetas antiguos hasta campesinos, la figura del hombre humilde como receptor de una verdad superior parece repetirse una y otra vez. La historia oficial cambia los nombres, las palabras y los símbolos, pero el patrón permanece intacto. El cielo sigue siendo observado y el eco de quienes dijeron haber sido llamados sigue resonando. Si quieres conocer más sobre Donato Cervantes, puedes visitar su página web que te comparto a continuación. También puedes adquirir el libro que hicieron sus familiares en su memoria. En estos medios podrás verificar todas las pruebas médicas y diagnósticos, videos y fotografías para todo lo que has escuchado en este video. ¿Sigues creyendo que lo divino no existe o que hay explicación para este caso extraordinario?